Martín Andrade, director ejecutivo de la Corporación Ciudades, como siempre con nosotros los martes aquí en nuestro programa. Bienvenido, Martín. Hola Ramón. Bueno, Chile se ha hecho conocido últimamente porque es justamente uno de los países en el mundo más atemorizados y por eso Así es. también la relevancia de tocar este tema y la relevancia también que en esta conferencia internacional justamente se haya abordado el tema de la inseguridad, pero de una forma bastante más integral, ¿ah? Tal como se comentaba ahí en la introducción, la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana muestra efectivamente que casi el 90% de la gente siente esta percepción que la delincuencia ha ido aumentando y sobre todo algo bien preocupante si lo llevamos ya a nivel de barrio, de entorno, prácticamente el 40% de las personas se siente muy inseguros o inseguros en general en torno a sus barrios. Entonces, obviamente la pregunta es decir, bueno, ¿qué tiene que hacer la ciudad justamente para no solamente mejorar la seguridad, sino que también mejorar esta percepción de inseguridad? Porque finalmente si tenemos esa percepción de inseguridad, empezamos en menos a ir a la plaza, empezamos menos a Claro. hacer deporte, empezamos, entonces finalmente eso desencadena una serie de problemas sociales y sobre todo también dejamos el espacio público libre, digamos, para que se los tomen otros. Y es justamente el ciclo degenerativo que uno no quisiera. Entonces es el tema de la percepción, que pareciera ser como algo no tan grave, porque dice, bueno, es una percepción, pero quizás no es la realidad, sin duda que es un fenómeno preocupante. Entonces, cuando uno piensa, y eso es interesante, ahí el gran equipo de la gerencia de estudio de la Cámara desarrolló un estudio que me gustaría comentar que aborda, digamos, el tema de esta percepción y hace comparaciones sobre las comunas con mayor percepción de inseguridad y menor percepción y compara, digamos, los estándares urbanos. Lo primero que uno quizás podría pensar, Ramón, es decir, bueno, es razonable que quizás aquellas comunas que tienen más iluminación hay una menor percepción. Ujú. Efectivamente es así, lo interesante es que lo analiza y habla de que prácticamente es casi el doble. Las comunas con mayor percepción de inseguridad tienen la mitad, digamos, que las comunas con donde hay mejor percepción de seguridad en ese sentido. Entonces, eso es algo que uno podría pensar como más bien obvio, pero si uno después analiza otras cifras, por ejemplo, viviendas abandonadas, prácticamente es el doble en aquellas comunas que tienen alta percepción de inseguridad. Otro dato bien interesante, la mixtura de uso. Hay una relación bastante directa en aquellas comunas que son 100% dormitorio, grandes concentraciones, sobre todo de vivienda social, donde justamente aumenta la percepción de inseguridad y tiene que ver con lo que hemos hablado, que cuando tú no haces una ciudad que es mixta, finalmente son lugares que a ciertas horas quedan abandonados. Cuando tú tienes una ciudad que es mixta, hay gente que entra a una cafetería, gente que entra o sale del trabajo, gente que viene del trabajo y por lo tanto tienes una ciudad que es mucho más viva, que es muy distinto al tipo de ciudad que hemos ido generando donde tendremos a parcelar los usos. Entonces las zonas industriales, las zonas habitacionales, las zonas comerciales, eso desde el punto de vista urbano es una pésima práctica porque lo que tenemos que tratar de tender es justamente abordar esto en su conjunto. Lo mismo, por ejemplo, Ramón, los temas de basura. O sea, prácticamente aquellas comunas con mayor percepción de inseguridad es casi tienen 4 veces más microbasurales que aquellas que no. Calidad de áreas verdes. Si uno compara, por ejemplo, los metros cuadrados de alto estándar en aquellas comunas que concentran, generalmente son las comunas donde la gente obviamente tiene menor percepción de seguridad y estamos hablando también de prácticamente el doble de esa diferencia. Lo mismo en relación a actividades culturales, prácticamente es el doble a aquellas comunas con menor percepción o también las actividades comerciales, que eso es bien impresionante. O sea, la diferencia es prácticamente 10 veces la diferencia entre las comunas con 10 menor o veces. mayor percepción de inseguridad de la muestra que saca ahí Eso este se refiere a estudio de la que... Cámara. Es patente, pago de patentes, Ya, básicamente. vale. Aumenta en el fondo 10 veces. Ahí podríamos decir también que puede haber una parte que puede ser comercio, pero puede ser comercio ilegal. Aquí obviamente es parte de las limitaciones del estudio. Y yo creo, Ramón, que obviamente nos lleva a hacernos varias reflexiones. Lo primero ya lo mencionaba, el tema de la mixtura de uso. No podemos, lo hemos conversado acá, esta idea de hacer ciudad mediante otorgar vivienda, que alguna gente es como lo básico,
no es, más que ni siquiera es suficiente, es totalmente insuficiente. Salvador Rueda, que fue el otro invitado, hablaba del espacio público como, digamos, la madre del cordero. O sea, hay ciudad cuando hay espacio público, hay ciudad cuando generamos estos mix de uso, sino como él planteaba en la charla, decía, si no, esto te va a pegar de vuelta. Y es lo que nos está pasando hoy día en Chile. Lo mismo que llama la reflexión también, Ramón, por ejemplo, lo vimos hace un tiempo atrás, este rechazo de instalar un centro de educación en La Pintana, es una equivocación pero rotunda, justamente porque busca una comuna eminentemente habitacional que pueda tener distintos usos y por lo tanto pueda haber mayor percepción de seguridad y también mejorar la seguridad. También nos lleva a reflexionar la forma como estamos invirtiendo. Se hacía una mención porque esta plataforma de inversión en ciudades que desarrollamos con la Cámara justamente ayuda a ver eso y decir, bueno, estos barrios inseguros, ¿se está desarrollando inversión o no? ¿Qué tiene que hacer la ciudad? Porque esto no es solamente una discusión de si tenemos más carabineros o tenemos más cárceles o tenemos leyes. La ciudad, como la vamos generando, nos puede ayudar en la seguridad. Entonces, de alguna forma yo creo que este estudio que está disponible ahí, lo he venido compartiendo también por redes sociales, en varios comunicados, requiere de empujarnos a tener una mirada bastante integral de cómo generamos seguridad. En este caso son tres ámbitos: espacio público, uso urbano y actividades urbanas, y en cada una de ellas también se hizo es bien interesante porque hay como un segundo paso de decir, bueno, ¿cuántas luminarias necesitaríamos ejecutar? Se habla de cerca de 130.000, o cuántas viviendas abandonadas, que lo que veíamos ahí justamente es las diferencias, prácticamente el doble en algunas comunas de viviendas abandonadas deberíamos recuperar, así como también áreas verdes que se necesitan mejorar. Ya, pero todo eso no puede verse solamente desde el trabajo tal vez individual que pueda hacer un municipio. Totalmente. Porque si vamos a cada uno de los ítems que tú has señalado y confrontáramos tal vez a un alcalde, yo más o menos te puedo apostar, sin temor a equivocarme, que diría, plata no tengo para todo eso. Sí. Luminaria, mira, tengo para tanta. Establecer ciertos cierres perimetrales no tengo. Sí. No sé, poder hacer un trabajo conjunto para ir a sacar, no sé, casas que están ocupadas, no tengo, porque no tengo ni siquiera policía en la zona. Ni atribuciones, ni policía, ni nada. Entonces esto requiere un trabajo mucho más integral, Así es. desde todo punto de vista y con el apoyo que sea una mirada de ciudad completa. Totalmente. Aquí efectivamente esfuerzos aislados, no hay nada que hacer. Aquí un poco el llamado en general, bueno, lo mismo hemos hecho nosotros siempre en la Corporación Ciudades. Esto es un tema de colaboración público-privada. Hoy día todos los sistemas integrados de cámaras, por ejemplo, permiten integrar cámaras que están en espacios privados, que pueden empezar a hacer cámaras que también tienen una función pública. Lo mismo los programas de recuperación, los temas de incentivo, la colaboración con distintas organizaciones del Estado. La magnitud, obviamente, del desafío es demasiado grande. Y sobre todo, además, en un contexto, Ramón, esto hay que considerarlo también de estrechez financiera desde el punto de vista del gasto fiscal, algo que ha estado fuertemente en la discusión. De hecho, muchos gobiernos regionales han generado llamados a concursos, programas concursables, pero ya te dicen, mira, esto no es presupuesto para este año porque ya no hay. Estamos hablando del presupuesto del próximo año. Entonces, efectivamente, cómo tú eres capaz de priorizar intervenciones, generar este tipo de alianzas, es algo fundamental. Hoy día cada peso, dónde se invierte, cómo se invierte y qué tipo de alianzas hay para poder apalancar recursos es lo que puede hacer esta gran diferencia, que como hablamos, no es solamente el tema de la seguridad, un tema de carabineros o iluminación o eventualmente cárceles o qué sé yo, sino que requiere, es una reflexión también del tipo de ciudad que estamos haciendo. Sí, de cómo nos organizamos al respecto. Ya lo hemos dicho, solo para terminar, pero siempre hemos reflexionado respecto de una autoridad Claro, que tenga una mirada una mirada más amplia, Así es. que sea intercomunal. Sí. Está la figura que se creó del gobernador, Claro. pero se habló algún tiempo del alcalde mayor, una cosa Sí. así. Bueno, a algo así debiéramos transitar Sí. más allá, y no solamente para hacer burocracia, sino que para hacer cosas realmente efectivas. Tal cual. Hay otra cosa interesante ahí, Ramón, que no voy a nombrar a propósito de las candidaturas, pero parte de algunos de los programas recogen esta idea de la generación de agencias de ciudad. Eso es algo que también en otras partes del mundo, sobre todo en Francia, en el caso, por ejemplo, también en México, en Guadalajara, se han generado, porque hoy día, claro, como cómo tomas estas decisiones que requieren una coordinación, a veces como que no sabes cuál es tu contraparte, de alguna forma se espera que los gobernadores puedan tomar un rol también protagónico en eso. Y la generación de agencias de ciudad ha sido una fórmula bien interesante de poder
acelerar esta colaboración público-privada, no solamente en el discurso, sino que también con herramientas que permitan que este tipo de colaboraciones pasen. Así que efectivamente tenemos que ver cómo este país, que lamentablemente hoy día está liderando el ranking mundial en términos de la percepción de inseguridad. Aquí este análisis, este estudio que hace la Cámara nos muestra algo que quizás lo sabemos, lo percibimos, puede parecer obvio, pero finalmente las diferencias en el acceso a equipamiento, el acceso a servicios, hacen que obviamente esa percepción sea diametralmente opuesta y como conversábamos al principio, esto no es solamente un tema que puede afectar la percepción, afecta el uso de la ciudad y si afecta en el uso de la ciudad hay menos personas que ocupan la ciudad y por tanto al revés, la ciudad se vuelve más insegura no solo en la percepción sino que también en la práctica. Así que un esfuerzo que tenemos todos quienes creemos en estos temas. No, interesante, interesante porque más allá de que uno tenga esa sensación, los datos vienen a confirmarlo y son mucho más objetivos que solamente aquello. Y respecto de la percepción, bueno, puede ser que ante los números y en temas de delincuencia y de seguridad ciudadana estén un poco aumentados, que la percepción pueda ser más que los números fuertes que dan los datos reales. El problema es que las decisiones se toman por la percepción. Yo dejo de salir a la plaza porque tengo miedo, sencillamente. Tal vez no se cometen allí ningún delito, pero como veo que la situación ocurre en otros lados, yo también restringo y así le voy dando espacio justamente a eso, a lo mismo, y se vuelve ese círculo que no es virtuoso, todo lo contrario. Totalmente, por eso es importante revertirlo. Martín, muchísimas gracias. Gracias a usted, Ramón.